Buenos días, España. Buenas madrugadas a Miami. Hoy, en este nuevo espacio de Diálogos en Libertad, vamos a hablar de un tema importante, de un tema interesante, como es el hecho de las elecciones catalanas. Elecciones catalanas que tendrán lugar este próximo domingo, y por esta razón, en vez de hacer el Diálogos en Libertad el sábado, lo hemos trasladado a hoy viernes, a fin de poder hablar con absoluta libertad sin tener problemas, porque el sábado mañana es día de reflexión y nosotros vamos a intentar reflexionar, pero emitiendo opiniones políticas, opiniones jurídicas, sobre todo lo que puede suceder y va a suceder en Cataluña. Para ello, aparte de nuestra tertulia habitual, que está compuesta, como saben ustedes, por Joaquín Luis Ramírez, por Ramón Rodríguez Arribas, por Javier Rupérez, por Carlos Lacazi, hoy tenemos el gusto, el honor y el placer de tener con nosotros a Mariano Gomá. Mariano Gomá, a los catalanes y a muchos españoles les sonará su nombre, sobre todo porque es una persona que está dedicando parte de su vida a crear proyectos colectivos de sociedad civil a fin de reivindicar hechos como la Constitución y la españolidad en este caso de la tierra catalana. Y él ha sido, a lo largo de este tiempo, pues el responsable, el afortunado responsable de haber sacado 2 veces a más de 1 millón de personas en Barcelona. Una cuando se creó Sociedad Civil Catalana, y por otra parte también después de aquellos desgraciados acontecimientos del 1 de octubre, cuando todos vimos que hubo un intento de sedición y de cierta insurrección, como luego dictaminaron los tribunales. Buenos días a todos. Vamos a empezar la tertulia pues a modo de tertulia, y voy a empezar yo realizando la primera pregunta a nuestro invitado de hoy. Don Mariano, usted, que es un especialista en sociedad civil, y en Cataluña la sociedad civil ha sido importante en los últimos años, porque denota que Cataluña, cuando quiere, sabe salir a la calle, sabe reivindicar sus cosas. El hecho de que es una región que mayoritariamente, a pesar de muchos, es constitucionalista, y que hay una cierta ansiedad de liberarse de ciertos yugos que han venido manejando Cataluña desde hace cerca de 40 años. ¿Qué diagnóstico haría usted de Cataluña desde el punto de vista electoral y también desde el punto de vista de sociedad civil, tal y como estamos de cara al 14 de febrero? Bueno, vamos a ver, a la primera parte de la pregunta, el tema de la sociedad civil en España es complicado, y en Cataluña también, ¿no? Es decir, yo siempre he mantenido que en Cataluña hay una sociedad civil silenciosa y una sociedad civil silenciada. La silenciosa es la que no se atreve a salir, y la silenciada es aquella que no puede salir porque depende de los que mandan, ¿no? Y eso es un funcionariado, es todo aquel empresario que tiene miedo a poder perder según qué condiciones en su actitud o en su mundo empresarial o social, ¿no? Funcionarial. Bien, esto por un lado. Por tanto, es complicado. La sociedad civil en España ha estado muy poco organizada, y en Cataluña no solamente está poco organizada, sino además está silenciada. Pero bien, dicho esto, yo diría que es una incógnita absoluta lo que va a pasar el 14, y estoy completamente integrado en el mundo de las encuestas y de las opiniones y los sondeos que se van haciendo. Y es muy difícil decirlo, porque precisamente por el voto silenciado. Es decir, hay un voto oculto en Cataluña en estos momentos que nadie sabe por dónde va a salir. Y entonces unos dicen, no, ganará Junts per Catalunya con Puigdemont en Bruselas fugado, otros dicen, no, ganará Esquerra Republicana, tal, pero sin embargo hay un montón
hay un gran conjunto de voto que en estos momentos no se sabe qué va a pasar. Es decir, por tanto, no por no ser un analista político, sino que como no soy un gurú, no puedo realmente decir considero esto, porque realmente hay un voto oculto. Cuando uno piensa que el Partido Popular, al que las encuestas y se dice que si sacará 5, es que si sacara 10 tampoco pasaría nada. Y Vox, que si va a subir más que el PP o no, que si va a sacar 5 o va a sacar 10, es que no se sabe. El efecto Illa, que es el efecto del socialista que el presidente Sánchez envía a Cataluña para hacer de ángel de la guarda del PSC, pues tampoco se sabe. Si ganan las elecciones, pues bien, pero nadie sabe exactamente ese efecto lo que va a llegar. Por tanto, yo lamento mucho, con todo mi cariño y respeto a los oyentes y a los televidentes, no poder ofrecer un resultado con más o menos garantías, porque realmente ese voto oculto de esa sociedad oculta y silenciada no se sabe dónde va a ir. Yo, don Mariano, le entiendo porque yo soy vasco y ocurre en mi tierra exactamente igual. Existe un voto oculto, hay una sociedad silenciada y una sociedad silenciosa y no sabemos si la cosa puede ir por peteneras o por soleares. Pero continuando hablando con Cataluña y por abrir un poco la tertulia, yo lanzaría la siguiente pregunta. Ahora Cataluña, a partir del 14 de febrero, pues se pueden dar distintas situaciones o distintos parámetros, pero la cuestión es, ¿ustedes creen que en Cataluña, a partir del 14 de febrero, se puede dar un paso más a la independencia en el caso de que partidos como Esquerra Republicana, que ya tiene anunciada una mesa de negociación de futuro con el gobierno para hablar de temas como de autodeterminación o amnistía, o el hecho de que los resultados del independentismo sean muy potentes, según dicen algunas encuestas, aunque esas encuestas se habla de que pueden corresponder a la opinión del 52% de la población? ¿Ustedes creen que después del 14 de febrero, tanto para España como para Cataluña, puede haber distintas connotaciones, incluso, vamos a decir, de volver a repetir lo que sucedió en las calles de Cataluña o en los parámetros políticos de Cataluña durante los desgraciados días que se intentó un golpe de Estado? A ver quién empieza. Adelante, yo no quisiera polarizar esto, por tanto, yo creo que ya contestaré, pero yo abro un poco a mis contertulianos y amigos para que hagan sus valoraciones, por supuesto. Adelante. Bueno, pues Eugenio, si me permites. Hola, saludos cordiales a todos. Mariano, un saludo cordial, que no habíamos coincidido en esta interesante tertulia que dirige Eugenio. Saludos a todos. La cuestión no es fácil responderla, Eugenio, por las mismas razones que Mariano ha apuntado, de la gran incertidumbre que hay ahora mismo en la sociedad catalana. Incertidumbre en varios aspectos. Uno, el principal, es hacia dónde va a ir dirigido el voto. Pero hay una certeza, y es que la sociedad catalana, desde mi punto de vista, está muy harta. Está en un hartazgo que ya viene, siendo el caldo de cultivo de los extremismos también allí en Cataluña. Pero lo que ha sucedido en Cataluña es que han visto que los que apoyaban, digamos, el independentismo más radical, pues no han logrado otra cosa que subrayar que en España, mal que les pese, hay un Estado de Derecho por encima de sus pretensiones y que nada por encima de la ley. Y los que se han intentado saltar las leyes, pues han acabado pues donde suelen acabar los delincuentes,
que son condenados y en prisión. Bien, esto a los que todavía hoy apoyan el independentismo es verdad que quizá no les aparte de ello, sino al revés, les radicalice aún más. Esa es una realidad que yo pondría encima de la mesa. También es cierto que el constitucionalismo se puede rebelar ante esa situación con más fuerza, pero precisamente por el hartazgo de la sociedad catalana, que ya no cree ni confía tanto en las promesas incumplidas de ciertos partidos políticos, se quede en sus casas y no vaya a votar. Ahí podría haber una clave, desde mi punto de vista también, importante de lo que ocurra el 14F. Si la abstención es muy alta, yo creo, hoy también de los que apunta, a que la abstención sí que favorecería las posturas más nacionalistas o independentistas frente al bloque constitucionalista. En cualquier caso, Eugenio, estamos ante una situación muy compleja en la que después del 14F, respecto a lo que es mi opinión, va a quedar clarificado porque no va a haber la llave, mucho me temo, para poder gobernar. Javier, desde el punto de vista del constitucionalismo en Cataluña, el electorado va a acudir a las urnas con una decepción con el constitucionalismo, porque en las últimas elecciones ganó un partido constitucionalista, pero ni siquiera se presentó a contar su alternativa en el Parlamento. ¿Cómo ve lo que puede pasar a partir del domingo? Yo creo que tanto en Cataluña como en el resto de España tenemos dos problemas, ¿no? Un problema, un gobierno nacional que claramente está bordeando lo que es el desprecio de la Constitución, por no hablar claramente del vaciamiento de la Constitución, un gobierno constitucionalista. Tenemos un gobierno en donde un vicepresidente acaba de afirmar que la calidad democrática de España es dudosa, y al mismo tiempo también tenemos una situación en donde todos aquellos partidos que se reclaman adecuadamente de la Constitución, del constitucionalismo, que yo creo que forman parte o que podrían formar parte de la mayoría de los españoles, en este momento son incapaces de construir una proyección unitaria, coherente y al mismo tiempo también con capacidad de obtener una capacidad de gobierno tanto en Cataluña como en España, ¿no? En este momento estamos contemplando en Cataluña exactamente en términos muy concretos esas dos tristes realidades. Por una parte, un partido socialista que claramente está en el borde de la constitucionalidad y que está permanentemente, y de hecho desde el punto de vista nacional, está gobernando con el apoyo de los separatistas catalanes y de los separatistas vascos y de los terroristas o de los postterroristas vascos. Y por otra parte estamos contemplando también cómo en vez de una propuesta, una opción única constitucionalista, está dividida en tres partidos, ¿no? Que por otra parte parece que están dedicados fundamentalmente a atacarse y a destruirse entre ellos, ¿no? Todo eso anuncia un futuro enormemente complicado y yo creo que claramente oscuro, no únicamente para Cataluña, sino también para el resto de España, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir contemplando con independencia de lo que pase en las elecciones del 14 de febrero. Yo no creo que haya tanta abstención, yo creo que más o menos el número de votantes va a ser, el porcentaje de votantes va a ser más o menos el que se ha producido en las últimas elecciones. Yo no creo que haya ninguna opción política que pueda constituirse como una mayoría absoluta. Vamos a ver exactamente cuáles son las combinaciones, pero lo que está claro es que en cualquier caso, por una parte, el separatismo está llevando a Cataluña a unos extremos de podredumbre moral, económica y social realmente notables. Y por otra parte también estamos contemplando cómo en el fondo lo que está primando en determinadas partes de España, Cataluña es una de ellas, es precisamente esa reclamación de la tribu, ¿no? Como si estuviéramos todavía viviendo en el siglo IV antes de siglo, ¿no? Antes de Cristo. Bueno, yo creo que esa es la situación que tenemos en este momento, que tenemos que reconsiderar. Joaquín, usted como persona que ha sido senador durante varias legislaturas y ha ocupado cargos tanto en la Comisión Constitucional como también en la Comisión de Justicia, cargos importantes,
¿Cómo podemos contemplar que un presidente de gobierno al inicio de la campaña electoral hable de la apertura de una mesa de diálogo con Cataluña de tú a tú, planteando temas como pueden ser la autodeterminación y la amnistía, cuando esos temas no existen dentro de los parámetros constitucionales? Bueno, yo creo que a veces Pedro Sánchez parece que cree que sus interlocutores pues no están muy allá de la cabeza, ¿no? Y que él dándoles la razón en que se reúne, pues ya los conforma y ya está, y después pues los llevará a su campo, a su terreno. La amnistía es imposible desde el punto de vista constitucional y la autodeterminación pues no existe. Es un principio que existe en la ONU y se refiere a colonias o se refiere en cualquier caso a sujetos de derecho internacional. Y algunos deberían entender que el sujeto de derecho internacional en este caso es el pueblo español. No existe el pueblo catalán, el pueblo vasco, ni el pueblo andaluz, ni ninguno otro. Yo también quiero decir que la dificultad, como decía Mariano Gomá, al que aprovecho para saludar con gran placer por ser una persona, en fin, que ha sido tan capaz en toda esta crisis catalana, la imposibilidad de hacer un pronóstico, yo creo que se ve complejizada aún mucho más cuando pensamos que estamos en una situación de pandemia, en una situación en la que hay muchas personas que ya han avisado que no irían a las mesas electorales, que algún periodista pues enumeró o cuantificó en unas 20.000 mesas que tenían dificultades para constituirse, y donde el miedo de las personas o el respeto al virus pues no va por ideologías ni por partidos, porque hay quien dice, oye, no, los independentistas irán a votar todos en tromba, serán los constitucionalistas los que no irán. Yo creo que no, yo creo que en el tema del respeto al virus no se dividen ni se clasifican las personas por su ideología más independentista. Y después, para finalizar, a la primera pregunta que tú, Eugenio, hacías, si el resultado de estas elecciones nos podía acercar a una independencia o alejar de ella, yo creo que la independencia no está contemplada. Por mucho que queramos, no está contemplada, no existe, legalmente no es posible, sociológicamente tampoco, estamos en la Unión Europea e incluso yo me atrevería a pensar que los que quieren independentismo no es que quieran independentismo, quieren tener de quién quejarse y de quién querer y estarse independizando crónicamente. Ramón, usted como ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y uno de los juristas de prestigio en España, es muy conocedor de nuestra Constitución. ¿Cómo es posible de que se pueda hablar en una campaña electoral y antes de una campaña electoral de abrir una mesa de negociación en las que se toquen temas que de una u otra manera vulneran la Constitución y por otra parte, ¿usted cree o piensa que a partir del 14 de febrero se puede producir aquello que más o menos dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura de que iba a empezar a cambiar la forma de Estado? Lo digo porque ha hecho movimiento como llevar desde Madrid a Cataluña al señor Illa y traer al señor Iceta desde desde Cataluña hasta Madrid. ¿Cómo ve usted lo que puede pasar y el panorama? La mesa de negociación entre Cataluña y España es inviable. Yo creo que están jugando, perdona que lo diga, al mus, que es un juego español, sobre todo madrileño, que es un juego de envite y de engaño, ¿no? Porque, por una parte, no está en ninguna parte el que se vaya a tratar de eso. Lo que pasa es que es lo que quieren tratar en la mesa los representantes de la Generalitat de Cataluña, pero no está en el orden del día. Lo que pasa es que dicen eso, unos dicen eso, los otros dicen que lo que quieren es la paz, la tranquilidad, la unión, el sosiego, pero en el fondo, repito, estamos jugando al mus en una mesa. Y luego, por otra parte, el Estado de Derecho, a pesar de que parece que no funciona, afortunadamente funciona. Por ejemplo, estas elecciones se van a celebrar el día que han dicho los tribunales. No se van a celebrar cuando quería el gobierno, ni cuando quería la oposición, ni cuando quería un político u otro. Lo van a hacer cuando lo han dicho los tribunales. A los 54 días después de la disolución de la mesa del Exactamente. Parlamento. O sea, ahí el Estado de Derecho funciona.
En segundo lugar, se han tenido que tomar todas las medidas necesarias que estaban en la legislación y en las disposiciones dictadas con ocasión de la pandemia para que eso sea posible. Y yo creo que asombrosamente, y lo digo en positivo, esa medida va a funcionar. Es decir, aquí parecía que esto iba a suponer la cuarta y definitiva ola, y yo esta mañana he visto lo que están haciendo y en este aspecto se está haciendo hasta bien, lo cual no quiere decir que no haya peligro, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que se han tomado muchas medidas. ¿Y por qué se han tomado esas medidas? Porque lo imponen normas jurídicas que han sido obedecidas, Bien. aparte de la prudencia que puede haber. Bien, y tercero, sí. ¿qué va a pasar después de las elecciones? Pues, como han dicho todos, en Cataluña, más que en ninguna parte, más que en el País Vasco, más que en ninguna parte, ahora ya llevamos una temporada que hacer cálculos de cuál va a ser el resultado electoral es totalmente una quiniela. Puede pasar de todo. Cada uno puede desear una cosa u otra, pero lo que está claro es que va a haber un mapa muy complejo y un mapa muy complejo de huir en un sentido o en otro, porque aquí ha pasado una cosa muy curiosa y por eso creo que el horizonte de independencia es cada vez más borroso. Por lo siguiente, efectivamente las fuerzas constitucionalistas están divididas. Nos pasó algo muy triste, que es que una fuerza constitucionalista puramente catalana, como era Ciudadanos, a pesar de haber ganado las elecciones, aunque no con fuerza suficiente, ni siquiera intentó, por lo menos, tener presencia en la Cámara catalana y decir, voy por lo menos a intentarlo, que se escenifique y se digan cosas que los restos de españoles podamos oír. Eso fue Ramón, si me permite, por continuar con esto que acaba de mencionar usted, yo le preguntaría a Mariano lo siguiente. Usted, como persona especialista o persona que ha fomentado siempre el hecho y el protagonismo de la sociedad civil, al inicio de esta tertulia me comentaba que en Cataluña existe una sociedad silenciada y una sociedad silenciosa. Pero esa sociedad silenciosa que antiguamente se decía al principio de la democracia que estaba representada en muchas ocasiones, o por lo menos había un partido, el PSC, que se otorgaba la representación de esa sociedad silenciosa por el hecho de que decían que estaba formada por los emigrantes que acudían de otros puntos de España a trabajar a Cataluña. En este momento, que puede ver en peligro ciertas situaciones, ¿por qué no reacciona? Quizás porque no se lo ha impulsado debidamente, quizás porque desde algunos partidos políticos se ha querido utilizar la sociedad civil de alguna manera, o quizás por el hecho de que les falta un impulso al ver la decepción que supuso que no hubiera ni siquiera presentación de un partido constitucionalista cuando se ganaron las elecciones. Bueno, vamos a ver cómo los contertulianos, en fin, son brillantes en sus cosas. Yo creo que tendría que intentar ir, en fin, hablando de las diferentes cosas que se han comentado aquí. Primero, deje que diga que de la independencia de Cataluña, cero, no. Cataluña no va ni puede ser independiente. Lo demás es todo un juego. Es todo un juego de trileros en los que hay unos que creen que van a sacar beneficio de eso. Hay un grupo importante, y no digo que no sea un 10 o un 20% de delirantes, de soñadores, y luego hay un gran porcentaje de gente que, como cuando un barco escora, como todos los muebles van hacia un lado o van hacia otro. Es decir, esa es la situación. Pero yo, que soy pesimista porque soy catalán y sufro por lo que está pasando en mi país y en mi tierra y en España, en estos momentos cuando me dicen no, pero independencia de Cataluña, rotundamente no. Pero rotundamente no, porque entre otras cosas no puede ser. Y como decía aquel, es que no además puede es ser. Imposible. Además es imposible, por lo tanto, rotundamente no. Y lo demás es un juego.
un juego en los que hay gente que quiere ganar cosas, quiere ganar protagonismo, quiere de alguna manera enredar y además, apoyado por el gobierno de España, pues lo que pretenden es reventar el país, que es lo que en estos momentos, en el fondo, se está discutiendo, es reventar el país. Y tenemos anclado en la propia vicepresidencia del gobierno de España a la persona que está auspiciando el reventar el país. Pero por lo demás, Cataluña es suficientemente, perdonen que lo diga, cobarde, como para no dar un paso que sabe que es falso, porque sabe que en realidad es un sueño que no va a poder cumplir nunca. Con lo cual, la gente de Cataluña sabe que eso no va a pasar. Y lo que ocurre en Cataluña es que están estirando del hilo, estirando, porque saben que el hilo es infinitamente estirable. Pero en el momento en el que hubiera el cruce, o sea, una rotura del hilo, en ese momento habría una reacción absoluta y violenta en Cataluña para volver a la situación actual, normal. Pero es que hay que entender que en Cataluña hay mucha gente que vive de esto. Muchos, pero 300.000, 400.000 personas, desde profesores, universitarios, profesores de enseñanza, funcionarios, es decir, empresarios que viven de ese juego. Porque en realidad es un juego. Lo que pasa es que es un juego muy peligroso, porque es un juego que está poniendo en jaque la economía de Cataluña. Pero también hay que decir que Cataluña es suficientemente potente como para que después de estar cercenando los miembros de su estructura, Cataluña sigue aguantando y los catalanes siguen aguantando. Pero esto no va a ser para siempre. Por tanto, va a haber un momento en que Cataluña reaccionará. El 8 de octubre, famoso en todo el mundo, Cataluña reaccionó, cruzaron una línea roja y sacamos 1 millón de personas a la calle 2 veces. Eso volverá a pasar, si es necesario. Es decir, que en esto no me preocupa. Me preocupan más otras cuestiones, como es que Cataluña siempre ha sido una tierra industrial, ahora postindustrial, turística, cosmopolita, y eso se ha perdido. Yo la única pregunta que hago en estos momentos es ¿dónde está la burguesía catalana? Aquella burguesía, aquella gente que hicieron que Cataluña esté donde está ahora, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están las grandes familias catalanas? ¿Dónde está ese cosmopolitismo que había en Cataluña y que hacía que Cataluña no solamente fuera el motor económico de España? Mariano, por seguir lo que usted dice, además a Cataluña le ha pasado algo tan simbólico como 2 de sus emblemas, el económico, la Caixa, se les ha ido a Valencia, y el deportivo, el Barça, pues parece que está en la más absoluta ruina, ¿no? Puede ser como una especie de ejemplo de la situación que ha generado toda esta historia de Cataluña. Claro, claro, claro. La Caixa es la gran empresa de Cataluña y se ha ido. El Barça está en una situación ridícula. Ridícula porque está en quiebra, pero es que además no solamente está en quiebra económica. El problema es que está en quiebra moral, que eso es mucho peor que la quiebra económica. Es decir, la gente ya... A ver, yo en un momento determinado escribí un artículo, pero ese artículo que tiene un título, pero es un título que comparte muchísima gente conmigo. Y yo he sido siempre una persona que he sido no he sido un gran especialista en fútbol ni seguidor del fútbol, pero yo era una persona que era del Barça. Bien. Vale, entonces llegó un momento en que escribí algo que mucha gente me ha reconocido y me ha apoyado en decir,
el Barça es mi equipo, pero ya no es mi club. La gente ha renunciado moralmente a la validez del Barcelona como equipo de fútbol. Por tanto, todo esto es un deterioro muy importante de las grandes instituciones que de alguna manera coadyuvaban a que Cataluña fuera lo que es. Y esta es la lástima, porque no solamente se han cargado Cataluña económicamente, es que se la han cargado socialmente. Y eso es lo grave que costará mucho restituir. Y yo preguntaría a todos, y que conteste el que quiera, como decía antes, en los años 60 en Cataluña hubo una gran población que marchó de otros puntos de España a Cataluña, que han contribuido a levantar Cataluña, y resulta que ahora se encuentran que de una u otra forma que ya que han intentado adaptarse y demás, resulta que Cataluña de una u otra manera pues no va por una ruta que debería de ir de prosperidad, de brillante, de ser el espejo en muchos aspectos de España, sino que va por una ruta de barretina 3% e ir a Madrid porque hay un gobierno débil para sacar migajas de lo que realmente potencialmente puede ser capaz Cataluña. ¿Qué opinan de eso? Cualquiera, por favor. Yo creo... Eugenio, yo quería... Sí, Javier. Sí, Javier. No, sí, la verdad es que es muy de agradecer que esté con nosotros Mariano Goma. La verdad es que sus aportaciones han sido de una claridad y de una lucidez verdaderamente admirables, y yo creo que le debemos un gran voto de gracias, y espero y deseo que en ocasiones futuras también podamos seguir contando con él, ¿no? Sí, porque sí, lo que él dice, y además él es catalán, claro, catalán de pura cepa y español de pura cepa, y lo que él dice en el fondo es muy triste, ¿no? Y yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta también para tomar las medidas oportunas. Dice, no habrá independencia. Claro, no habrá independencia, pero los que quieren independencia no van a cejar, no van a dejar de buscarla, ¿no? Es decir, esto es como la historia de los golpes de Estado. Ellos dieron un golpe de Estado, saben que no pueden volver a darlo, pero van a intentar dar todo tipo de golpecitos de Estado, ¿no? Por ejemplo, uno de los golpecitos más claros es la desaparición del castellano como lengua, tal como dice la Constitución, que todos los españoles tienen la obligación de conocer y el derecho a utilizarlo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al mismo tiempo también lo que es evidente es que la noción de la patria común e indivisible de todos los españoles sistemáticamente está siendo destruida. Por ejemplo, es evidente que parte sustancial de esos fondos que dice Mariano que están mal utilizados, están siendo utilizados para crear embajadas catalanas en el exterior que se dedican sistemáticamente a insultar a España. Por ejemplo, es evidente también que esos independentistas colaboran sistemáticamente con los sistemas de inteligencia rusos para hacer exactamente lo propio. Es decir, que los catalanes tienen sus responsabilidades, los españoles tenemos nuestras responsabilidades, catalanes y no catalanes, con respecto al futuro del país, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta porque al fin y al cabo lo que no podemos es seguir esperando que haya golpecitos y golpecitos, porque al final el golpecito llega un momento en que se convierte en el gran golpe, y eso es lo que hay que evitar, porque al final nos jugamos literalmente la vida y la libertad, ¿no? Catalanes y no catalanes. Y yo creo que Joaquín, tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Joaquín, por favor. Bueno, yo creo que Cataluña es mucho más fuerte de lo que en un momento de pesimismo podemos describir. Entonces, es verdad que ha sufrido muchos golpes. Es verdad que la Caixa tiene sede en Valencia, pero la Caixa es Cataluña, también es España, es el primer banco de nuestro país. Yo creo que el Barça pasa una crisis, incluso una crisis moral, pues sí, no cabe duda, porque cuando hay tanto dinero, pues la moralidad a veces pues peligra. Pero el Barça sigue siendo un gran club catalán, un gran club español, y que también significa Cataluña. Entonces, desde luego el momento que pasamos en Cataluña no es un buen momento, es un mal momento. Desde luego los datos económicos han disminuido. Desde luego, como ha dicho Eugenio, parece que están más dispuestos a ir a Madrid, en fin, a pedir explicaciones que a hacer otra cosa, pero Cataluña sigue siendo una realidad muy fuerte, un punto de referencia, y yo no sería tan pesimista con respecto al futuro de que Cataluña pueda recuperar ese liderazgo de motor económico
y, en fin, y su camino, el camino que ha tenido siempre. Y respecto a ser la referencia cosmopolita, que Barcelona concretamente pues lo ha sido durante mucho tiempo, como lo ha sido Madrid, como lo han sido otras ciudades españolas, pues yo creo que también tiene que recuperarlo, porque a veces cuando vemos, por ejemplo, lo digo por poner un ejemplo, cuando hablamos del idioma, ¿no? De que queremos sacrificar el uso del español en favor del catalán, hay algo que justifica a veces de alguna manera toda esa lucha por hacer desaparecer los rótulos en español, etcétera, etcétera. Y es que en Barcelona la lengua dominante ha sido, es y me parece que va a seguir siendo el español. En la ciudad, en Barcelona, ciudad, la vida diaria y cotidiana. Así que no es fácil toda esta aventura que emprenden, y lo que hay es que limitar el ejercicio que tanto daño está haciendo. Ramón o Carlos, cualquiera de los dos, por favor. Ramón, por favor. Bueno, gracias. Yo tengo muchas veces en esto sensaciones encontradas y momentos diferentes, según veo las cosas, según me llegan noticias y según reflexiono. El problema que hay en Cataluña es que no es un problema de ideologías, es un problema de sentimientos. Y claro, contra los sentimientos eso es muy difícil luchar. Entonces, ¿cómo se puede conseguir que los catalanes que se quieren separar llegue un momento que por convicción comprendan que eso es inviable por una parte desde el punto de vista histórico y por otra parte pues imposible desde el punto de vista político y social, y hasta peligroso, porque una cosa de ese tipo no ha sucedido nunca en la historia sin traumatismo. Entonces, lo primero que habría que hacer es recuperar. Yo vengo ahora, por eso llego un poco tarde a la reunión y he andado con prisas, de una videoconferencia con otra tertulia privada, muy interesante ha sido, precisamente sobre la ley de educación. Y yo he sostenido que a mí lo que me preocupa es el acorralamiento del idioma, es decir, que se haga una construcción nacional sobre la base de un idioma respetable y tan español como los demás, porque yo siempre he dicho que en España tenemos varios idiomas, que hay un español general, que es el castellano, y que hay otros españoles. Es decir, el idioma catalán es un idioma español. Permítame, don Ramón, que le interrumpa y voy a ponerme yo mismo de ejemplo. Tengo 58 años, soy de la Guipúzcoa profunda, nací en el año 1962, soy de familia vascoparlante y yo hablo vasco desde la cuna. Cuando yo acudía en mi niñez a Bilbao, a casa de mi abuelo materno, que en sí era navarro, o acudía con mi padre a San Sebastián, con mi padre solía hablar en múltiples ocasiones en vasco y me solía decir más de un amigo de mi padre o incluso algún familiar cercano: oye, no habléis en vasco que parecéis caseros. Eso mismo ha pasado en Cataluña durante mucho tiempo y se ha utilizado el idioma de una u otra manera como hecho reivindicativo de un nacionalismo que total era, o sea, en el País Vasco es Jangoico, Elegues, Radios y la ley antigua, pero en Cataluña son los mosenes y la barretina, ¿no? Sí, por eso estaba diciendo que me preocupa esto, porque además no está desconectado de la realidad sociológica. Y voy a contar una anécdota personal. Hace ya unos años, de las muchas veces que voy a Barcelona, estaba yo con mi hijo mayor, que es aficionado a los discos, tiene una colección estupenda de discos de música muy especial, y estaba en un sitio de discos mirando discos para comprar algunas cosas de estas antiguas, ¿no? Y yo, como es un tema que no me interesaba, me quedé fuera en la calle, porque hacía un día espléndido. Barcelona tiene unas mañanas preciosas, y me quedé fuera en la calle, una calle semi-peatonal. Y entonces había un señor allí, a mi lado, que estaba en la puerta de su comercio, que era un comercio pequeño, una especie de taller abierto al público, en una zona popular de Cataluña. Y bajó de enfrente un señor que era amigo de él, y todo el tiempo que estuve yo allí esperando que saliera mi hijo, estaban hablando. Uno en catalán y el otro en español. Se entendían perfectamente,
y se despidieron con un abrazo. O sea, que el problema se ha creado artificialmente. Y claro que sí. Perdón, Sí. interrumpo una cosa simplemente por un problema de concepto. Amigo Ramón, son las emociones lo que han mal alimentado en Cataluña. Es decir, no son los sentimientos, son las emociones. Y el problema es que toda cuestión que es emocional acaba siendo mucho más visceral. Y ese es el problema que en estos momentos tenemos en Cataluña. Yo creo que en Cataluña, para corregir todo esto, tenemos que trabajar mucho las emociones de los catalanes, ¿no? Por lo demás, estoy absolutamente de acuerdo. Carlos, tú como madrileño, por hacerte una pregunta un poco puñetera, ¿cómo ves que un señor que es portavoz de Esquerra Republicana, de origen de Jaén, que representa un partido independentista de Cataluña, quiera manejar la política económica de la Comunidad de Madrid, diciendo que no puede, que tiene que subir el impuesto de sucesiones, que no puede bajar el impuesto el impuesto de sociedades, y que de una u otra manera, pues que desde Cataluña ese señor que es independentista, que no quiere saber nada de España, pues que quiera manejar lo que los madrileños hacéis? Bueno, me has dejado bailando con no sé si el más guapo o el más feo, ¿eh? Y lo digo a sabiendas del baile que se echa Iceta cuando aprovecha el momento, ¿no? Ya que hablas de este político, de este representante que ahora efectivamente... Que, por cierto, no es catalán, es vasco-catalán. Vasco-catalán. Bueno, yo esto lo voy a unir, Eugenio, a un poco la reflexión que yo quería hacer ahora, ¿no? Y finalmente retomaré con esta pregunta que me haces. Cuando habla Ramón muy bien, muy acertadamente desde mi punto de vista de esos sentimientos, o como Mariano ha matizado, y estoy de acuerdo también en matizarlo hacia emociones, el problema es que esas emociones o esos sentimientos han llevado a una cosa muy triste en Cataluña y, por tanto, en España, porque Cataluña no deja de ser una parte muy importante de España y una parte muy necesaria para España, ¿de acuerdo? Y me estoy refiriendo a, bueno, pues todos tenemos conocidos, o incluso yo mismo, aunque soy madrileño y gato, además de padres y abuelos madrileños, pero sí tengo también algún familiar en Cataluña. Y por los propios familiares que tengo me llega este tema que me quiero referir de estas emociones que generan al final en una tristeza. Y la tristeza es verles en unas pasadas Navidades, no estas porque por desgracia por la pandemia no se han podido reunir, pero sí en las anteriores, ¿no? Y esto viene más atrás, lógicamente, y ver cómo esos familiares... en el mejor de los casos se pueden reunir, pero no pueden hablar ya de según qué cosas, y en el peor de los casos ya ni se reúnen porque hay una Cataluña muy dividida y muy polarizada también por esas emociones o esos sentimientos que decían Ramón y que decía Mariano. Ese es el grave problema que ha llevado un tema que no es, además, de mi punto de vista, Mariano me dirá si me equivoco, el problema principal de preocupación para la sociedad catalana. El independentismo, como aquí han dicho los contertulios, es un juego de trileros, es una bicoca, es una mentira, es una distracción para que unos pocos o unos muchos aprovechados vivan de esto. Pero en realidad a la clase media, a la clase trabajadora, a la gente de a pie de Cataluña le importa y le interesa, como a cualquier español, un estado de bienestar donde pueda trabajar en libertad, donde pueda educar a sus hijos, donde pueda prosperar en definitiva. Y estas cuestiones nucleares, Eugenio, y lo uno a lo que me decías del señor Iceta, por ejemplo, y desde fuera muchas veces en Cataluña hacen cosas, por supuesto, muy buenas, muy acertadas, pero también hacen otras que desde mi punto de vista o para la sociedad catalana no lo son tanto. Y allí donde otras comunidades autónomas, como en Madrid, por ejemplo, donde se está viendo que bajando impuestos y haciendo una presión fiscal mucho más suave para dejar disponibilidad de ahorro, en definitiva, y de gasto a las familias, está funcionando bien, pues eso vienen a criticarlo o directamente a intentar hacer leyes para prohibirse. Eso es un error, como también considero que es un error legislar, por ejemplo, la propiedad privada
por ejemplo, con el límite de las rentas de alquiler que se quiere imponer y que ya se ha impuesto allí en Cataluña con una ley que, por cierto, está impugnada ante el Constitucional por, entre otros partidos, el Partido Popular, y que veremos dónde acaba. Por tanto, las emociones y los sentimientos son peligrosos cuando se trate de hacer arma de exclusión de los mismos sobre la minoría, ¿no? Como el tiempo se nos echa encima y es una pena porque yo sé que a los 6 nos encantaría estar largo tiempo hablando de este tema y lo haremos porque esto merece una reflexión muy profunda y muy sosegada. Don Mariano Guindal, la sociedad civil catalana, la sociedad catalana, ¿qué necesita, qué impulso precisa para salir a la calle, para volver a expresar su opinión, para sentirse libre, para que no haya miedo y ese hecho de que haya sociedad silenciada y sociedad silenciosa? La sociedad es la columna vertebral de la vida, de la libertad, de la democracia, y en Cataluña tiene que salir en algún momento, ¿no? Y especialmente con gente como usted, con España Cívica, ¿no? No, pero la sociedad catalana no necesita más que lo que necesita la sociedad española. Es toda la sociedad civil la que en un momento determinado tiene que darse cuenta de que los políticos que tenemos y los gobiernos que tenemos están ahí porque los hemos votado nosotros. Por tanto, de la misma manera que los ponemos, los podemos quitar. Y la sociedad civil tiene que darse cuenta de eso. La sociedad civil tiene que darse cuenta de que si los gobiernos que nosotros hemos votado no cumplen con las promesas y las perspectivas que han planteado para estar donde están, pues de la misma manera los tenemos que quitar. Y eso es lo que tiene que darse cuenta la sociedad, que la sociedad no obedece a los gobiernos, son los gobiernos los que tienen que obedecer a la sociedad. Y eso es lo que la sociedad española no conoce y no está organizada. En el momento en que, y por eso estamos peleando, y mi pelea en esta vida, en estos momentos, es precisamente para hacer la pedagogía suficiente como para que la sociedad sepa que la responsabilidad de los gobernantes es responder a lo que han prometido y responder a la responsabilidad que la sociedad ha depositado en ellos. Es decir, esta es que es muy simple. Es decir, es muy simple. Lo que ocurre es que, bueno, en España siempre pues la sociedad ha estado tranquila, ha estado, bueno, silenciosa, todo está bien, todo va bien. Pero el problema del todo va bien es que el día que no vaya bien de verdad, que todavía no hemos tocado fondo, el día que no vaya bien de verdad, pueden haber bofetadas. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que evitar. Y lo que estamos trabajando, los que trabajamos con la sociedad civil, es precisamente para que la sociedad civil se conciencie de su responsabilidad y de pedir responsabilidades al gobierno. Porque cuando, como siempre es un ejemplo que a mí me gusta mucho decir, porque es que lo conocemos todos, cuando uno está viendo una película del oeste y de repente en el bar están todos y unos empiezan a mirarse de reojo a los otros, todo el mundo empieza a mirarse mal y Ennio Morricone era un absoluto maestro en esto, y en el momento en que vuela la primera silla, en ese momento empiezan las bofetadas y ahí acaba todo el mundo a bofetadas. Eso es lo que tenemos que intentar evitar y por eso tenemos que hacer que la sociedad se dé cuenta de que los responsables del gobierno están ahí porque los hemos puesto y de la misma manera los podemos quitar. En el momento en que tengamos ese poder, la sociedad civil se va a organizar y creo yo, porque si no, pues no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero en ese momento creo que es cuando la sociedad civil va a tener el papel que tiene que tener en España. Don Mariano Gomá, presidente de España Cívica, le aseguro que muy poco después de que pasen las elecciones catalanas tendremos una larga charla que se ha compartido por nuestros contertulios sobre la sociedad civil,
la importancia que tiene y cómo podemos hacer que esta sociedad civil se despeje y de una vez sepan que quienes tienen que saber que la que manda es la sociedad civil y la que puede decidir muchas cosas es la sociedad civil. Gracias, Joaquín Luis Ramírez, gracias Carlos Lacaci, gracias Javier Rumpérez, gracias Ramón Rodríguez Arribas y muchísimas gracias don Mariano Gomá. Y le voy a decir una cosa, Diálogos en Libertad precisamente por el hecho de que quien dirige este programa ha llevado durante muchos años una batalla por usted, porque en mi tierra por opinar mataban, hará lo posible por ayudar, fomentar y difundir el hecho y el protagonismo de la sociedad civil. Esta es su casa, don Mariano. Simplemente me gustaría decir que estoy muy agradecido, no personalmente, sino España Cívica, de tener estos cauces para poder explicar cuál es nuestro trabajo, porque es muy difícil conseguir unos cauces como este y como otros para poder explicarle a la sociedad lo que estamos haciendo. Por tanto, adelante. Y luego, por supuesto, decir que nosotros siempre estamos ahí. Muchas gracias. Pues, don Mariano, Factores de Poder y Diálogos en Libertad, de la manera humilde que puede, estará siempre a su disposición. Muchas gracias. Gracias.